Temas de la Biblia. Hola, buenos días. Pues estamos aquí nuevamente en esta pues semana, así como tradicionalmente, ¿verdad? En la mayor parte del mundo, más en nuestra región, ¿verdad? Un día de asueto, un día de vacaciones, un día espiritual para muchos, ¿verdad? Un día que se le llama Semana Santa. Pues hoy, precisamente después de estos días, ¿verdad? Jueves, viernes, sábado y hoy domingo de resurrección, pues las personas traen a su corazón, ¿verdad? El recuerdo de lo que es precisamente estos días. Un día de sacrificio, un día de expiación, un día de la cruz, un día de un holocausto, un día de un cordero muerto en la cruz. Y por eso, pues hoy vamos a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando muchas gracias porque pues Dios nos ha permitido, ¿verdad?, poder en estos tiempos difíciles, aún en estos tiempos, poder alabar su nombre y poderlo presentar, que es el propósito precisamente de esta plataforma, para poder compartirles y anunciarles las buenas nuevas de salvación para cada una de las personas que se acercan. Vamos a introducirnos pues dando gracias, ¿verdad? Porque no podemos hacer a un lado, ¿verdad?, lo que es precisamente la presencia de Dios, porque si no sería cosa de hombres. Hoy vamos a alabar y a darle gracias al Señor. Yo te invito a que cierres tus ojos. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque hoy para muchas personas en el mundo les hace recordar lo que tú hiciste hace aproximadamente 2000 años, Señor, y que es algo pues grandioso, es algo realmente de veras que ha traído mucho beneficio para muchas las personas, para muchos de nosotros, y por eso yo te agradezco, Señor. Y gracias, Señor, por seguir recordando a todas las personas que tu sacrificio, esa muerte en la cruz, pues no ha sido en vano. Muchas gracias, Señor, y recibe la honra y la alabanza. Vamos a leer un pasaje de las Escrituras. Está en el libro de Primera de Corintios. En el libro de Primera de Corintios dice así 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Porque la palabra de la cruz, para muchos, pues esta semana, ¿verdad?, trae un significado muy diferente, un significado de locura para ellos. Dirán, pues cómo en estos tiempos de asueto, en estos tiempos de vacaciones, en estos tiempos, ¿verdad?, donde pues hay que relajarnos, son tiempos donde no se trabaja, y que uno esté precisamente, ¿verdad?, metido en las cosas de Dios, que uno esté buscando la espiritualidad, que uno esté pues compartiendo. Para ellos se les hace locura, pero pues ¿qué? ¿Estarán locos o por qué hacen esto? Es locura, dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es, ¿qué dice? Poder de Dios. Lo que el Señor, como dicen, hizo en la cruz, para muchos no tiene relevancia, no tiene significado, es simplemente un hecho histórico, una tradición, ¿verdad? O para ellos, como dice aquí el pasaje en Primera de Corintios, lo leemos, dice, es locura. ¿Para quién? A los que se pierden. Pero para nosotros, dice, para los que se salvan, esto es poder de Dios. Por eso vamos a darle toda la honra y toda la gloria al bendito, y vamos a darle toda la gloria a aquel que hizo posible, precisamente por su sacrificio en la cruz, que hoy estemos aquí. Vamos a alabar al Señor.
¿Cómo no agradecerte, Señor Jesús, por tu grande sacrificio en la cruz? Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto. Que tu reino se establezca en alabanzas. Que tu pueblo declare tu poder. Padre del cielo, te alabamos. Alzamos hoy tu nombre en alto. Que tu reino sea alabado en alabanzas. Que tu pueblo declare tu poder. Bendito sea el Señor Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor Dios poderoso. Por siempre reinarás. Bendito sea el Señor Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor Dios poderoso. Por siempre reinarás. Por lo que tú hiciste en la cruz, Señor, por siempre reinarás. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre. Que tu reino se establezca en alabanzas. Y que tu pueblo declare tu poder. Bendito sea el Señor Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor Dios poderoso. Por siempre reinarás. Bendito sea el Señor Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor Dios poderoso. Por siempre reinarás. Por siempre reinarás. Por siempre reinarás. Por siempre reinarás, Jesús.
es por siempre. Por siempre reinarás, Jesús, a ti toda la honra y toda la gloria. Señor Jesús, queremos pedirte en este día, Señor, que nuevamente, Señor, venga a recuerdo, Señor, pero vivo en el corazón, en el intelecto de cada persona, lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Gracias damos, Señor, por ese sacrificio en la cruz, Señor, que tú hiciste por mí. Gracias por ese sacrificio, Señor, que tú también hiciste por aquel que en este día quiera depositar toda su confianza en que en ese sacrificio pueden ser limpiados todos sus pecados, que puede haber una transformación de su vida. Señor, que este día tu sacrificio no quede nada más como un recuerdo, como una fecha, como algo histórico, sino como algo vivo. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues nuevamente damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos están acompañando en esta plataforma. Y hoy en este día santo, ¿verdad? En esta Semana Santa, en este día de resurrección, ¿verdad? Según la tradición, pues queremos darle gracias a Dios porque tú estás aquí en este lugar. Él te ha traído precisamente para recordar o para renovar para muchos aquellos, ¿verdad? Que se habían olvidado, que un día conocieron, caminaron contigo y se apartaron y hoy están aquí. Muchas gracias, Señor Jesús. Y pues bueno, el título del mensaje, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Y por eso pues vamos a ver lo que dice la Escritura en el libro de Juan 1:29. El libro de Juan 1:29 nos dice muy clarito, ¿verdad?, lo que aconteció en aquellos tiempos, y quiero que pues tú pongas un poquito de atención, ¿verdad?, lo que se narra en este pasaje, porque dice: el siguiente día vio Juan, hablando de Juan el Bautista, dice, vio a Jesús. Imagínate, ¿verdad? Juan el Bautista, mucha gente que lo seguía, mucha gente, ¿verdad?, que se estaba arrepintiendo de sus pecados, mucha gente que se volvía nuevamente a la espiritualidad, ¿verdad? Mucha gente que empezó, ¿verdad?, a buscar de Dios, a renovar, a lo mejor andaban perdidos y pues siguiendo a Juan. Pero Juan dice que ve a Jesús, dice, Juan vio a Jesús que venía a él, y Juan les dice: he ahí el Cordero de Dios, o sea, no refiriéndose a él, ¿verdad?, sino a Jesús. Dice: he ahí el Cordero de Dios. Y hoy también podemos decir, pongan su atención, vean a quién, a Jesús, el Cordero de Dios, dice aquí: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, pues el objetivo precisamente de este mensaje, ¿verdad?, es que las personas puedan saber, puedan entender, puedan conocer quién es el Cordero y qué es un Cordero, porque para muchos, ¿verdad?, si pensamos en estas fiestas, pues semana de vacaciones, semana, no sé, de deliciosa comida, apetecible comida, ¿verdad?, van a estar pensando, no sé, ¿verdad?, pues en todo lo que se hace en estos días, el pescado, van a estar pensando, ¿verdad?, y viendo lo que es la capirotada, pues diferentes platillos, ¿verdad?, y para ellos Semana Santa significa esto, para otros pues puede significar vacaciones, para otros el convivir con la familia, pues es algo muy bonito, pero qué bueno que podamos recordar hoy precisamente lo que dice aquí, el Cordero de Dios. Y cuando hablamos de Cordero, pues para muchos, ¿verdad?, a lo mejor solamente, ¿verdad?, por medio de videos hoy que podemos tener en las plataformas digitales, ¿verdad?, pues se puede ver que un cordero, ¿verdad?, y pues nos dice, ¿verdad?, el diccionario que un cordero pues es un animalito de menos de un año o un año de edad, o sea, tiernito, debe de ser macho, ¿verdad? Y pues hablamos de las ovejas, hablamos precisamente y podemos ver si en los videos, pues si no se ve en una forma literal, ¿verdad?, en una forma donde tú lo puedas ver presencialmente, pues pones un video
y ves lo que es un borreguito, ves el corderito chiquito, ¿verdad? O sea, son tiernitos. Y pues bueno, para ellos, para eso significaría un corderito, ¿verdad? El cordero, pues bueno, también para muchos significaría pues comida, ¿verdad? Porque para muchos, imagínate en los ranchos, ¿verdad? En las zonas serranas, pues estar pensando en que cuándo va a engordar ese animalito, ¿verdad? Está muy chiquito, está muy tiernito, necesitamos que crezca. Para muchos pues será la lana, ¿verdad? Para muchos será, ya que esté gordito, pues comerlo, sabroso, ¿verdad? Comida sabrosa. Podrá también significar pues olor grato, ¿verdad? Porque pues es muy agradable, ¿verdad? Lo que es precisamente la comida de un borrego. Y cuando hablamos de un cordero, pues es algo tiernito. Bueno, para muchos eso será, para otros pues negocio, ¿verdad? Los que tienen cría, ¿verdad? De ovejas, de borregos, ¿verdad? Pues va a ser un negocio muy rentable, ¿verdad? Cuando la gente pues consuma ese alimento que ellos distribuyen. Pero pues nosotros tenemos que basarnos a lo que dice aquí el Cordero. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Juan está haciendo una aseveración. Y dice la escritura que toda palabra es inspirada por Dios, y cuando nos dice "He aquí el Cordero de Dios", no está hablando de un borreguito, no está hablando, ¿verdad?, de algo así de una ovejita, sino el Cordero de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere cuando nos dice, verdad, el Cordero de Dios? Y cuando hablamos de cordero en la Biblia, hablando precisamente en lo espiritual, pues estamos hablando precisamente de una oveja, estamos hablando y siempre se refiere, ¿verdad?, a una ofrenda, porque desde un principio así se hablaba, las ofrendas, ¿verdad? Cuando se habla de un cordero, pues se habla de un holocausto. Cuando se habla de un holocausto se está hablando precisamente de un sacrificio, y literalmente, ¿verdad?, el diccionario a veces lo equipara, ¿verdad?, con una catástrofe, algo muy grave que pasa. E inclusive, ¿verdad?, en las enciclopedias se habla los grandes desastres, ¿verdad?, como la muerte de muchos judíos, el holocausto, ¿verdad?, porque es algo catastrófico. Y bueno, aquí también en lo espiritual, cuando se habla, recordemos el pecado, ¿verdad?, que entró en el mundo. Y bueno, cuando se habla de pecado, pues cuando se habla precisamente de un cordero, es para poder reconciliar, ¿verdad?, y buscar un perdón por lo que se hizo. Y aquí hablando precisamente, ¿verdad?, de lo que el hombre hizo cuando Adán y Eva cayeron en pecado, pues bueno, desde un principio se habla de las ofrendas, se habla del sacrificio, se habla del holocausto, se habla de un cordero. Y podemos verlo, ¿verdad?, precisamente en un pasaje que tenemos desde el inicio de las Escrituras, en el libro de Génesis 22:7. Dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? O sea, tenían entendimiento, ¿verdad? Podemos ver también desde un principio Caín Abel, ¿verdad? Caín lleva una ofrenda, ¿verdad?, para reconciliar, por ver lo que había sucedido. El pecado entró en el mundo y por medio del pecado la muerte. Bueno, también Abel lleva su ofrenda, ¿verdad? Abel lleva de lo más gordo, ¿verdad?, de lo primogénito, ¿de qué? De sus ganados, de las ovejas, de los corderos. Y Caín pues lleva una ofrenda que no es agradable a Dios. Entonces de aquí podemos ver, entonces también Abraham tenía ya conocimiento, ¿verdad? Isaac mismo, ¿verdad?, que él no entendía lo que acontecía, porque él veía, como dice aquí, dice, pues yo veo el fuego, veo la leña, dice, pero ¿dónde está el cordero? Hace falta un cordero, porque ellos sabían, ¿verdad?, que era precisamente lo que se iba a ofrecer, ¿verdad?, lo que se iba a sacrificar, lo que se iba a poner en holocausto. ¿Para qué? Para poder reconciliar al hombre con Dios. Y aquí, pues bueno, Abraham, ¿verdad?, decidido precisamente a ofrecer un sacrificio,
a su hijo, ahora sí como dicen, ¿verdad? El primero, a su hijo, vamos a decir, ¿verdad? El de la promesa, pues se pensaría, ¿cómo va a ser esto? Y por eso cuando Isaac, ¿verdad? Dice, pues yo veo el fuego, ya está preparado el fuego, pero veo también la leña, dice, mas ¿dónde está el cordero? Porque siempre que hay una ofrenda, siempre que hay un sacrificio, siempre que hay un ritual, ¿verdad? Precisamente lo que se hacía, pues es necesario el cordero. Sin cordero, pues no puede haber holocausto, sin cordero no puede haber sacrificio, sin cordero no puede haber una ofrenda. Y por eso, pues nuevamente, ahora sí podemos entender, ¿verdad? Ya espiritualmente, hablando bíblicamente, lo que aconteció aquí, porque dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el cordero. Cuando está hablando de cordero, pues precisamente así como Isaac, pues ya todo está preparado. Ya veo la leña, ya veo el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y todos se preguntaban, y por eso preguntaban a Juan, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el ungido? ¿Eres tú el que había de venir? Y Juan, he aquí el cordero de Dios. Qué importante. Y luego cuando nos dice algo, pues que sobrepasa el entendimiento del ser humano, que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya todo listo. La leña, el fuego, pero ¿dónde está el Cordero? Y Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y bueno, querida persona, si vamos a hablar, ¿verdad? De quitar el pecado del mundo es algo incomprendible para las personas, porque podemos hablar espiritualmente, ¿verdad? Por ejemplo, hablar, ¿verdad? En estos tiempos y podríamos decir, pues no sé, una persona con mucho conocimiento de Dios, ¿verdad? O sea, un teólogo, una persona que te sabe de todo, y pues bueno, vemos grandes personas que tienen grande capacidad, ¿verdad? Inclusive para poder recitar, para poder recordar así parte por parte, o sea, inclusive capítulos enteros que te pueden leer de memoria. Y tú dices, pues este es un hombre muy estudiado, este es un hombre pues que se ha quemado las pestañas para poder entender, ¿verdad? Y para poder conocer, porque tú le preguntas de algo y te contesta. Pero de ahí, ¿verdad? Y conocemos, como te digo, a grandes hombres, ¿verdad? En la historia de la humanidad, que son conocedores, que son hombres, ¿verdad? Precisamente que estudian, que son teólogos, ¿verdad? Conocedores de la palabra de Dios. Pero pues es muy diferente el hombre que conozca más, ¿verdad? No puede, ¿verdad? Ni siquiera, ¿verdad? En sueños ni en imaginación poder decir, Él quita el pecado del mundo. Pues no, por eso aquí dice, he aquí el Cordero de Dios que quita, ¿qué dice? El pecado del mundo. No está hablando, ¿verdad?, de que conoce mucho, no está hablando de una persona, ¿verdad?, que tiene grande conocimiento de las escrituras. Podemos conocer a un expositor, ¿verdad?, no nada más que sepa, sino alguien que pueda compartir sermones, que pueda compartir mensajes, ¿verdad?, que pueda, no sé, publicar reflexiones, escribir, ¿verdad?, devocionales. Y hoy conocemos a grandes hombres, ¿verdad?, y hoy estamos inclusive, ¿verdad?, empapándonos de aquellas reflexiones de hace cientos de años que ellos escribieron, ¿verdad? Como Carlos Spurgeon, ¿verdad? Como Juan Wesley y así diferentes más nuevos. Y bueno, podríamos contar a muchos, ¿verdad? Con sermones, ¿verdad? Que han quedado en la historia. Y bueno, pues son buenos expositores, buenos predicadores, ¿verdad? Que nos han dejado buenas reflexiones, que han dejado devocionales hermosos. Pero de eso a quitar el pecado, como dice aquí, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y bueno, tenemos que recalcarlo porque a lo mejor para muchos ahorita todavía no queda muy claro. Dice aquí, dice que vio Juan a quién, a Jesús. Entonces, cuando estamos hablando del Cordero, estamos hablando de Jesús. Entonces, Jesús, el que quita
el pecado del mundo. Para que tú te estés centrando en lo que estamos hablando. Estamos hablando de Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando hablamos también, ¿verdad? En situaciones de grandes hombres conocedores de la palabra de Dios, grandes hombres expositores, podríamos hablar también de grandes edificios, el mismo templo de Jerusalén, ¿verdad? Podríamos decir hoy en día, pues las personas que tienen más personas, ¿verdad? Un grupo numeroso de personas se podrá decir, y pues ¿cómo le hacen? Y cómo tanta organización y por qué tanta gente, pues podrán tener el mejor lugar, ¿verdad? La mejor religión, pero aquí estamos hablando del Cordero de Dios, no estamos hablando de religiones, porque Jesús no es religión, Jesús no es una religión, es el Cordero de Dios, lo dice Juan, lo dice la Escritura, que quita el pecado del mundo. Y por eso en este tiempo pues se recuerda precisamente la pasión de Cristo. En este tiempo, ¿verdad? Muchas personas se dedican a eso, a descansar, aquellas personas que no salen, aquellas personas que no van de vacaciones, que tienen tiempo apropiado. Pues bueno, es tiempo de ver inclusive una película relacionada, ¿verdad? Con los evangelios, relacionada, ¿verdad? Con cosas bíblicas, y pueden pasar todo el día, ¿verdad? Observando, viendo películas, y pueden inclusive llegar a este tema, ¿verdad? La pasión de Cristo, lo que aconteció en estos últimos días, ¿verdad? De cuando Él estuvo en la tierra, y pues se habla del jueves, se habla del viernes, se habla del sábado y se habla del domingo, cuando Jesús resucitó. Por eso el hablar de corderos, ¿verdad? Vamos a continuar. Y dice en el libro de Éxodo 12:3, dice, hablad a toda la congregación. Vamos a referirnos precisamente a un tiempo, ¿verdad? Difícil. Un tiempo donde el pueblo de Dios estaba en angustia, en el pueblo de Dios, ¿verdad? Vivía en el país de Egipto, donde el pueblo de Dios sufría, donde el pueblo de Dios clama a Dios, ¿verdad? Entonces Dios escucha y pues bueno, otra vez hay que reconciliar, hay que reparar, hay que restaurar, hay que renovar, ¿verdad? Todo esto que aconteció, y siempre como desde un principio, por el pecado. Bueno, pues Dios, ¿verdad? Manda precisamente a Aarón, a Moisés, y manda para que hable con Faraón, deja salir a mi pueblo, y Faraón pues rehúsa quién es Jehová para que yo le obedezca. Y bueno, después de cada una de las plagas, ¿verdad? Llega la última, llega precisamente los preparativos, y Dios habla y nos dice aquí el libro de Éxodo 12:3, hablad a toda la congregación de ¿qué? De Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. Nuevamente lo subrayo. Sin cordero, ¿verdad? No puede haber sacrificio. Sin cordero no puede haber ofrenda hacia Dios. Sin cordero no puede haber holocausto. Sin cordero no puede haber un ritual. Sería en vano, ¿verdad? Por eso dice que se tiene que preparar. Dice, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero. ¿Por qué dice? Por familia, porque se tenía que preparar precisamente, ¿verdad? Y nos dice la Escritura que se hicieron los preparativos. ¿Por qué? Porque venía lo que el Señor iba a hacer precisamente. Se tenía que sacrificar un cordero. ¿Para qué? Para poder renovar, para poder limpiar, para que fuera precisamente, ¿verdad? Quitar aquello que se había provocado. Y bueno, se hacen los preparativos, ¿verdad? Y se dan instrucciones precisas. No es nada más. Por eso cuando vemos la ofrenda, ¿verdad? No es tanto de que Abel hubiera ofrecido, ¿verdad? Una ofrenda mucho mejor, ¿verdad? En calidad o en qué consistió. Era más abundante en economía. Si hablamos en dinero, ¿verdad? Pues pesó más, más talentos en oro, y Caín dio menos, ¿verdad? No, se habla precisamente porque dio de lo mejor, y así también da las instrucciones el Señor. En el libro de Éxodo 12:5 dice, el animal, o sea, ese corderito, será sin defecto, debe de ser macho, de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las
cabra. ¿Sí entendemos? O sea, se daban instrucciones precisas. Porque si no, pues bueno, y vamos a poner como en muchas ocasiones a través de la historia bíblica, ¿verdad? Donde se ofrecían precisamente animales que estaban a punto de morir, animales enfermos, animales tuertos, animales cojos. Y pues no, tenía que ser así, sin defecto, macho de 1 año, o sea, un cordero nuevamente. Vamos entendiendo, ¿verdad? Cuando hablamos de cordero, se dan las instrucciones porque iba a venir mortandad, un holocausto, iba a morir muchas. ¿Quiénes iban a morir? Todos los primogénitos, ¿verdad? Entonces, todos los primeros hijos, ¿verdad? Que hubieran nacido de matriz, que hubieran abierto matriz, ¿verdad? Pues iban a morir, entonces la mortandad iba a ser mucha y por eso el sacrificio, por eso la ofrenda, por eso el ritual, lo que se tenía que hacer de la manera correcta, porque iba a ser un holocausto, una catástrofe. ¿Qué se tenía que hacer? Y el Señor les da instrucciones a su pueblo. Dice, la sangre que se derrame, dice, os será por señal en las casas donde ustedes estén. Y veré la sangre, esa sangre que se roció de ese cordero, esa sangre, ¿verdad?, que derramó ese cordero, y veré la sangre y pasaré de ustedes y no habrá en ustedes plaga de muerte cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces el Señor le está dando instrucciones, hay que sacrificar, ¿verdad? Un holocausto, ¿verdad? Una ofrenda, y esa sangre que va a derramar ese cordero, dice, pues bueno, será por señal para mí, una señal, la sangre del cordero. Dice, no habrá mortandad cuando yo la vea, pero donde yo no vea, dice, pues entonces sí habrá mortandad. Cuando vemos, ¿verdad? Pues dice que se tenía que poner en los dinteles de las puertas, en los dinteles y en los postes. Y bueno, pues iba para pasar precisamente, ¿verdad? Dios iba a ver y ahí no iba a haber mortandad y la sangre sería por señal. Siempre cuando se habla de un cordero, porque estamos hablando del cordero de Dios, de Jesús, pues aquí estaba hablando en el Antiguo Testamento cómo se preparaba, cómo tenía que haber un cordero para que pudiera haber precisamente un holocausto, ¿verdad? Una catástrofe, y donde se pudiera renovar. Y aquí la señal, ¿cuál era? La sangre del cordero. Siempre que hay una catástrofe, ¿verdad? Que hay algo una mortandad muy grande, pues se tiene que hacer precisamente una ofrenda a Dios. Vemos un caso también, hay muchísimos casos, ¿verdad? Pero traje en el libro de Primera de Samuel 7:8. Dice, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos, hablando de mortandad, hablando precisamente de lo que iba a acontecer. Le dicen a Samuel, no dejes de orar por nosotros, dice, porque mira, pues va a morir muchas personas, estamos en guerra, un grupo numeroso, ¿verdad? Un pueblo numeroso, no dejes de orar. ¿Qué es lo que hace Samuel? Nos lo dice la escritura aquí en Primera de Samuel 7:9. Y Samuel, dice, tomó un cordero. Lo subrayo nuevamente, tomó un cordero. ¿Por qué? Porque se tenía que ofrecer algo a Dios, se tenía que ofrecer al Padre, se tenía que ofrecer precisamente ese cordero de 1 año sin mancha, ¿verdad? Para que derramara esa sangre, para que pudiera haber precisamente la remisión, para que pudiera haber precisamente, ¿verdad?, el favor de Dios, para que no hubiera esa mortandad, esa catástrofe. Entonces dice, Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó. Cuando se habla de cordero y que ese sacrificio es precisamente, ¿verdad?, es algo que se ofrece a Dios. Dice, y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel. ¿Y qué dice? Jehová le oyó. Es el cordero, se necesita un cordero, y por eso hoy que estamos hablando del cordero, y por eso Juan, cuando vio a Jesús, dijo, he ahí el cordero. ¿Qué tenía que pasar para que vayas viendo lo que le pasa a los corderos, verdad? A esos corderos los sacrificaban, los degollaban, verdad, la sangre que se rociaba, cuando Dios veía la sangre,
la veía precisamente por señal y cesaba la mortandad. Dice que Dios oyó, ¿verdad?, los ruegos. ¿Y cuando qué? Cuando vio precisamente, ¿verdad?, a ese cordero de leche, ¿verdad?, y lo sacrificaron entero en holocausto a Jehová. Vamos entendiendo un poquito, ¿verdad?, porque la palabra de Dios es muy clara. Y bueno, ahora nos vamos precisamente a los tiempos bíblicos, los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cuando Juan lo ve y dice, ahí el Cordero de Dios, ya está preparada la leña, ya está preparada el fuego, pero ¿dónde está el Cordero? ¿Quién será?, se preguntaba. Pues Juan dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué tendría que ofrecerse un cordero? Ahora hablando no de un animalito, sino se está hablando, Juan mismo lo dice y lo equipara, he ahí el cordero, no es un animalito, es Jesús. ¿Por qué? Porque vemos aquí precisamente por qué tenía que venir un cordero, por qué tenía que venir la remisión, por qué tenía que venir precisamente el derramamiento de sangre. Dice en el libro de Romanos 6:23, dice así, porque la paga del pecado, que dice, es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Si nosotros observamos y vemos, ¿verdad?, no hay nadie, lo dice la Escritura, lo asevera, no hay nadie que no haya cometido pecado, o sea, todos, la Virgen María, ¿verdad? Muchos ponen como la Inmaculada, ¿verdad? El Papa, el Vicario de Cristo, todos hemos cometido pecado, por eso se necesitaba, ¿verdad?, precisamente una ofrenda, un cordero, un cordero de un año, ¿verdad?, ofrecido a Dios en holocausto. Porque la paga del pecado es muerte, una gran catástrofe, ¿verdad? Imagínate, todo el mundo muere. ¿Cómo se podrá haber remisión de pecados? ¿Cómo se podrá lavar? Pues precisamente se dice ahí lo que dijo Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es? El siguiente día vio Juan a quién, a Jesús, que venía a él y dijo, he ahí el Cordero de Dios. Y luego algo importantísimo, que quita el pecado del mundo. Si la paga del pecado es muerte, pues todo el mundo va a morir porque todos hemos pecado en alguna ocasión, muchos en gran cantidad como yo, ¿verdad? Muchos pecados, o sea, incontables, ¿verdad? ¿Qué se necesitaba precisamente para quitar el pecado mío? Pues precisamente un sacrificio, una ofrenda a Dios, un holocausto a Dios, ¿verdad? Un ritual que se tenía que hacer, así como se hacía, se tenía que degollar, la sangre se tenía que ser por señal para ver que precisamente ahí no iba a llegar mortandad. Porque imagínate en mi caso ver mi vida perdida, mi vida vacía, ¿verdad? Pues ¿qué iba a pasar? Muerte segura, porque la paga del pecado es muerte. Pero cuando Dios ve precisamente, ¿verdad?, ese sacrificio, esa ofrenda que se hace a Dios, ese holocausto, un cordero sin defecto, sin mancha, y se ofrece a Dios, se derrama su sangre, y cuando Dios ve esa sangre que limpia el pecado, pues bueno, no hay mortandad. Por eso ahora sí vamos entendiendo lo que aconteció en ese tiempo, en los tiempos de Jesús. ¿Cómo fue que llegó el cordero, verdad? Pues bueno, se pensaría, ¿verdad? Pues bueno, un corderito no se le puede preguntar. A un corderito, pues simplemente, ¿verdad? Como a todos los animales, a una gallina, a un pollo, ¿verdad? A un cerdo, a una vaca, ¿verdad? Pues se sacrifican, se pueden, se vende por kilos. Tú compras la carne, ¿verdad? 1 kilo de carne de este tipo, 1 kilo, ¿verdad? De 1,5 kilos de pollo, lo que pese entero, todo, ¿verdad? Bueno, pero aquí no estamos hablando de animalitos, por eso quiero que puedas entender un poquito de qué se está tratando. El Cordero de Dios. ¿Cómo fue que llegó? La Escritura nos lo dice, ¿verdad? O sea, en Isaías 53:7. Angustiado él, hablando precisamente del Cordero de Dios. Dice, angustiado Jesús y afligido, no abrió su boca.
Y luego hace la comparación, como cordero fue llevado al matadero. Mira, un cordero, a diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, de un animalito, un perro, vamos a decir, un perro tú lo quieres amarrar, ¿verdad? Lo quieres sujetar y empieza a ladrar y hace mucho escándalo. Un marranito, cuidado, hacen gritos espantosos, ¿verdad? Como si ellos supieran lo que iba a acontecer. Pero los corderos, pues las ovejas, ellas son animales así, que van hacia el matadero. No hacen ningún, vamos a decir, escándalo. Pues aquí también dicen, habla del cordero, angustiado él y afligido, no abrió su boca. No hubo reclamo. ¿Y por qué? Miren, estoy muriendo por los pecadores. No, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Así fue el Señor Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchos se burlaban. Muchos decían, si es el Cristo, que se baje. No salvó a muchos, que se salve a sí mismo. Muchos meneaban la cabeza, ¿verdad? Y bueno, pues Jesús, en lugar, ¿verdad?, de recriminarles, de decirles, miren lo que están haciendo, estoy muriendo por ustedes, que no lo entienden, ¿qué dijo? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Bueno, un sacrificio, una ofrenda, un holocausto, un ritual, se tenía que hacer el ritual. Así como se hizo en aquellos entonces. ¿Para qué? Para que Dios pudiera ver la sangre derramada. No quedó nada de sangre, porque aún inclusive ya muerto, ¿verdad? Tuvieron que clavarle una lanza a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para que no quedara, para ver si realmente estaba muerto. Y salió, dice, brotó. Por eso la sangre que se derramó, ¿verdad?, es precisamente ese sacrificio, esa ofrenda que se ofreció a Dios, para que puedas entender que no es algo sencillo, no son vacaciones, no es la pasión, ay, qué bonita película, me hizo llorar, me hizo recordar, porque es precisamente el Cordero de Dios que es sacrificado, el Cordero de Dios que su sangre es derramada para quitar el pecado del mundo. Por mí ya lo hizo. Hoy lo importante es que lo pueda hacer por ti. ¿Cuántas veces se necesita hacer, como en el Antiguo Testamento, un sacrificio para cada ocasión, ¿verdad? Pues es que ahora por estos pecados y ahora por estos otros pecados. No, el sacrificio del Cordero de Dios, el sacrificio de Jesús, no es nada más que se tenga que repetir, como en muchas denominaciones, ¿verdad? En la religión tradicional, cada semana, cada día que se va a misa, se tiene, ¿verdad?, que hacer un sacrificio para nuevamente perdonar los pecados de ese día. Y al otro día, pues otra vez para perdonar los pecados de ese día. En las religiones evangélicas cristianas, entre comillas, ¿verdad?, muchos así lo tienen que hacer también. Cada día de reunión, pues tienen que aceptar a Jesucristo en su corazón. ¿Para qué? Para que perdone los pecados de esa semana, y a la otra semana otra vez para que venga a perdonar los pecados. No, dice aquí, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quitar es eso, quitar, desaparecer, ya no existe. Porque si no, no ha quitado. Mira, y lo digo ahorita a las personas que todavía siguen en la práctica de 1 o de 1.000.000 de pecados, es exactamente igual, ¿verdad? Dios, Jesús, no ha quitado el pecado de esa persona, ¿verdad? Entonces, cuando la persona dice, pues que Jesús ya me perdonó, no, Jesús no te ha quitado el pecado, ¿verdad? Todavía lo tienes ahí presente. Por eso el sacrificio del Cordero, ¿verdad?, ese ritual, esa ofrenda, ese holocausto que se presentó para Dios, ¿verdad?, pues tiene que funcionar, porque aquí no estamos hablando de un animalito. ¿Qué dice? He ahí el Cordero de Dios que quita.
Y Dios no es mentiroso, y cuando se hace es precisamente, ¿verdad?, esta ofrenda, este sacrificio, este holocausto, se presenta este Cordero de Dios y se ofrece, ¿verdad?, precisamente para reconciliar al hombre con Dios, pues sucede. Y cuando sucede, la persona, se acabó en ella el pecado. Por eso es cuando se vive una vida recta, una vida santa, una vida, ¿verdad?, así, línea directa, ¿verdad? Línea recta. ¿Por qué? Porque se vive en santidad, en pureza. ¿Cuántas veces se tiene que hacer este sacrificio, este holocausto? Dice aquí en Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, o sea, no fue nada más en esa ocasión, ¿verdad?, para aquellas personas, o en mi caso nada más para mí, es para algunos nada más, no, es precisamente pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un sacrificio, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Un solo sacrificio. No es que tengan que haber, porque muchos evangélicos, ¿verdad?, cristianos, entre comillas, ¿verdad?, pues no, tienen que estar renovando cada rato ese sacrificio, ¿verdad?, para perdón de pecados, y vuelven a caer en pecados y otra vez. Pues hay que ir a Cristo para que otra vez con su preciosa sangre, ¿verdad?, nos limpie de todo pecado. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. No, un solo sacrificio. Nos dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 1:19. Dice aquí: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Dice, sino con la preciosa sangre ¿de quién? De Cristo, como de un cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora sí podemos entender, ¿verdad?, lo que es el Cordero de Dios. Un cordero sin mancha. No se encontró, ¿verdad?, pecado en Cristo Jesús. No hubo ese tipo de decir, no, pues bueno, era un cordero que tenía defecto. No, no se encontró pecado en Cristo Jesús. Por eso dice aquí, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Hoy sí podemos entender, y bueno, vamos a hacer una reflexión, ¿verdad? Porque realmente, si has entendido lo que es el Cordero de Dios, cuál es el ritual que se tenía que hacer, ¿verdad?, cuáles son la ofrenda que se tenía que dar a Dios, ¿verdad?, porque la paga del pecado es muerte, el mundo en muerte, una mortandad, un holocausto, ¿verdad? Imagínate. Se habla ahora de la pandemia, ¿verdad?, del coronavirus, que ha matado a miles de personas, ¿verdad? Y bueno, imagínate ver a todo el mundo, ¿verdad?, muriendo. ¿Qué se necesitaba? Un cordero, cualquier cordero, un animalito, el mejor cordero que pudiera haber, el más limpio, el más puro. Pues no, se tenía que ser precisamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo te invito a que reflexiones un poquito, medita y pues entiende lo que es precisamente el sacrificio, la ofrenda que se dio a nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, pues yo te podríamos comparar. Es muy fácil para Jesús, ¿verdad?, cuando un hombre, un centurión, ¿verdad?, un hombre con autoridad que podía decir a sus siervos, haz esto, y lo hacía, que podía decir, ve para allá, e iban, ¿verdad? Y cuando él ve a nuestro Señor Jesucristo, va y le dice, ¿verdad?, que su siervo está enfermo, y pues el Señor Jesús le dice que sí, que va a ir para sanarlo. Y el centurión, con mucha confianza, ¿verdad?, porque sabía quién era Jesús, le dice, no es necesario que tú vayas, con que tú digas la palabra,
O sea, nada más con que tú digas, es sano y es sano. Bueno, al centurión se aplicó y para una enfermedad, ¿verdad? Para una situación de ese tipo sucedió y realmente, ¿verdad? No fue necesario que Jesús llegara para ir a la casa de ese centurión y sanar a su siervo. Él dijo la palabra y con eso fue suficiente. Pues para quitar el pecado del mundo no es nada más que el Señor diga, porque sería muy fácil. ¿Para qué morir en una cruz? ¿Para qué derramar toda su sangre? ¿Para qué padecer? ¿Para qué ir así como un cordero? ¿Para qué no abrir su boca afligido, angustiado? Con que hubiera dicho la palabra, vea que se ha quitado el pecado del mundo. Se necesita un cordero sin mancha. Un cordero de 1 año, ¿verdad? Un macho. Y bueno, por eso no era tan fácil decir nada más. Pues bueno, para Jesús decir la palabra, ¿verdad? Que se ha quitado el pecado del mundo y ya no. Tenía que dar su vida en rescate. Tenía que ir afligido, angustiado. Y como oveja que va al matadero, no abrió su boca. Podría para Jesús ser muy fácil, ¿verdad? Pues así como entendió el centurión, dice, pues yo soy hombre de autoridad. Dios mismo, Dios en la tierra, Emmanuel, pudiera decir, pues yo voy a decir la palabra que se ha quitado el pecado del mundo, pero él mismo, ¿verdad? El hacedor de la palabra, la paga del pecado es muerte. Y va a haber mortandad. Miles de personas, ¿cuántas? Todo el mundo, porque no hay nadie que no haya pecado. Tenía que haber remisión de pecados, tenía que haber precisamente una ofrenda, un sacrificio para reconciliar. ¿Quién? El Cordero de Dios. Y pues así como este centurión, ¿verdad? Él cuando vio que era una enfermedad, pues una enfermedad, sí, vamos a decir, ¿verdad? Di tú la palabra, Señor, y mi criado será sano, y así fue. Pero también, ¿verdad? Hay otro ejemplo, ¿verdad? De un leproso, otra persona que estaba enferma, una enfermedad incurable en aquellos tiempos, y pues bueno, le dijo así el leproso a nuestro Señor Jesucristo, si quieres, seré limpio. O sea, nada más que el Señor quisiera. Y el Señor que dijo, quiero, sé limpio. Y ese leproso fue limpio. Pues para muchos también pensarán, pues es bien fácil para Jesús nada más decir, ¿verdad? Quiero que el pecado del mundo sea quitado. Y se quitó. Así porque quiero, dice nuestro Señor Jesucristo, quiero y que el pecado del mundo se quite. No se necesitaba precisamente un holocausto. Se necesitaba una ofrenda, un cordero sin mancha, limpio y otra vez. No fue que lo llevaron a la fuerza, ¿verdad? Que le iban dando latigazos porque él no quería, ¿verdad? No, pues le están dando latigazos porque él no quiere morir, ¿no? Sí, iba angustiado, iba afligido, pero como un cordero que va al matadero, no abrió su boca. Entendemos que pudiera ser bien sencillo para el Dios de los cielos decir, quiero que se ha quitado el pecado del mundo y se acabó. Tan sencillo. ¿Para qué? ¿Para qué la leña? ¿Para qué el fuego? ¿Para qué el cordero? Si yo lo puedo decir, no, la paga del pecado es muerte y tenía que haber derramamiento de sangre porque iba a venir gran mortandad, entre ellos tu querida persona. Si tú has cometido pecado, si tú estás realmente en una situación difícil, solamente el Cordero de Dios puede traer precisamente esa reconciliación. ¿Te pueden ser perdonados tus pecados el día de hoy? ¿Hay un arrepentimiento en tu vida? ¿Has clamado a Dios? Pues es cuando viene. ¿Qué se necesita? Pues ahí está ya preparada la leña, ahí está preparado el fuego, ahí está ya el arrepentimiento de esta persona. Pero ¿dónde está el Cordero? Y Juan dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para muchos es muy sencillo. Yo por eso quiero enfatizar en el sacrificio del Cordero, ¿verdad? El holocausto, la ofrenda, el sacrificio que se presenta a Dios.
Una mujer que estaba enferma desde hacía 12 años, dice, si tan solo pudiera tocar, porque había una grande multitud de personas, dice, si tan solo pudiera llegar y tocar el borde de su manto, con eso seré yo sana. Pues para muchos también, ¿verdad? Pues bueno, ya me arrepentí, si tan solo hay muchas personas, hay muchas ahorita cantidades, gracias a Dios, ¿verdad? Muchas personas que se están acercando para poder renovar su vida, ¿verdad? Y pueden ver así también, pues ya me arrepentí, ya está la leña, ya está el fuego, pero ¿dónde está el cordero, verdad? ¿Por qué? Porque así como Abraham iba a sacrificar a su hijo, así también tú el día de hoy puedes morir, ¿verdad? Y pues no va a ser un sacrificio porque es la paga del pecado, pero tú mismo puedes decir, ya está el fuego, ya está el arrepentimiento, ya está la leña y el cordero, pues ahí está la leña. Muchos, pues bueno, a lo mejor no puedo alcanzar, si tan solo tocare. Pues sí, Jesús también dice, salió poder de mí. Dice, el pecado del mundo fue quitado. No es así de sencillo. Tiene que haber un sacrificio, tiene que haber una ofrenda, tiene que haber un holocausto, tiene que haber un ritual. ¿Para qué? Para que se pueda quitar el pecado del mundo. Por eso Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es muy fácil para muchos, ¿verdad? Que no se entiende lo que es el Cordero. Por eso hoy quiero enfatizar lo que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para muchos tan sencillo, ¿verdad? Pues vamos a llevar a este paralítico y llevárselo a Jesús. Y pues él está bien, ¿verdad? Le puede perdonar los pecados a él porque así pasó, que es más fácil decir al paralítico, ¿verdad? Tus pecados te son perdonados, o levántate y toma tu lecho y vete. Pues para muchos también, ¿para qué batallamos tanto? Miren, ¿para qué sacrificio? ¿Para qué, verdad, muerte en la cruz? ¿Para qué un cordero sin mancha? Aquí no estamos hablando nuevamente, mira, en estos tiempos, hoy en estos días, ¿verdad? Se sacrifican cantidad de animales para poder alimentar a la raza humana. Y no por esos sacrificios se quita el pecado del mundo. ¿Cuántos corderos pueden ser sacrificados, verdad? Y no por eso se va a quitar ni siquiera un pecado, el más mínimo, la mentirita, el enojo, verdad, ese deseo que salió de tu corazón, verdad, de fornicar, de adulterar, no se va a quitar. Se necesita algo más. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice la palabra de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros entendemos esto, podemos ver que fue algo que no se va a volver a repetir. Solamente en esta única ocasión, porque si lo podemos entender con este canto que vamos a poder entonarle hoy a nuestro Señor y ver precisamente lo que el Cordero, lo que Jesús hizo en la cruz. Yo te invito de una manera muy reverente, de una manera muy simbólica, cierra tus ojos. Mira, no estés pensando que esta es una transmisión, ¿verdad? Que solamente es por internet, ¿verdad? Y pues bueno, es una prédica, es una enseñanza, pues está comprendible. Yo quiero que lo veas así, así de sencillo. Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué tenía que acontecer con ese Cordero? Tenía que ser llevado a la cruz. Cierra tus ojos, abre tu corazón, abre tu mente. Es Jesús muriendo en la cruz. Tan grande fue el amor de Dios que hasta la cruz llegó.
Es Jesús que llegó hasta la cruz, Emmanuel. Su amor fue tan grande que cada gota de su sangre dio. que el Cordero derramó toda su sangre. Grande fue el amor de Dios, que hasta la cruz. Jesús llegando a la cruz. Tenía que haber sacrificio, Grande fue su amor. una ofrenda a Dios, un cordero sin mancha Cada gota de su sangre que derramó cada gota de sangre. ¿Por quién? por ti. Para ti, Fue por ti, por mí. Y el propósito para quitar el pecado del mundo. A ti sea la honra y la gloria, Jesús. Gracias por perdonarnos, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Nos has dado vida, Jesús. Has quitado el pecado de nuestra vida, Señor Jesús. Una ofrenda, un sacrificio, un holocausto. ¿Para qué? Para poder reconciliar al hombre. Para podernos hacer libres. Así es, libres para amar. Para hoy poder hacer el bien. Te damos muchas gracias, Jesús. Gracias por tu grande amor, Jesús. Gracias, Jesús. Un momento oportuno para que tú puedas reconocer, como Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque vieron a Jesús con su grande amor, que hasta la cruz llegó. Inmenso. Su amor fue tan grande que hoy podemos tener esta vida, esta preciosa sangre de Jesús que fue derramada para que hoy podamos tener vida y vida en abundancia. Dile en tu corazón así: Señor, quiero creer que esto no quede como un recuento, como un hecho histórico que aconteció. Yo hoy lo puedo recordar nada más. Es el Cordero de Dios que murió por mí, que murió por ti. ¿Para qué fue esa muerte? Para perdonarnos. Fue por ti, querida persona, fue por mí. Él derramó su sangre para quitar el pecado de nuestra vida y para hacernos libres de pecado. Agradecemos por este sacrificio, por esta ofrenda, por este holocausto que se presenta a Dios, para que pueda haber la reconciliación entre Dios y el ser humano. Padre, recibe
toda la honra y toda la gloria, porque es tan grande tu amor que hasta la cruz llegaste para poder perdonarnos. Hoy también, Señor, quiero pedir por todas aquellas personas que se han estado acercando a ti, Señor, para buscar esto precisamente, el perdón de sus pecados. Ahí está ya la leña, ahí está el fuego, y ahí está también el cordero que angustiado, que afligido, fue precisamente llevado como un cordero, llevado a la muerte. Hoy, Señor Jesús, damos muchas gracias por esa muerte de cruz que para muchos es locura, pero para nosotros, los que nos hemos salvado, es poder de Dios. Gracias porque esa sangre, es cierto, fue derramada por mí. ¿Para qué? Para que fueran perdonados mis pecados. Que también el día de hoy, esa preciosa sangre en un solo sacrificio sirva para que tú también puedas recibir el perdón de los pecados. Para que tú también puedas tener libertad. Para que tú también puedas ser llamado Hijo de Dios. Y puedas, así como dice este canto, hacer el bien. Puedas tener ese mismo tipo de amor que tuvo Jesús, ese mismo tipo de perdón. Señor, te agradecemos porque hoy tú has consumado, Señor, en ese holocausto, en esa ofrenda, en ese sacrificio en la cruz, has terminado con el pecado. Muchas gracias, Señor Jesús. Estamos muy agradecidos porque hoy hemos podido entender que el Cordero de Dios fue presentado en ofrenda, en un sacrificio, en un holocausto, para poder reconciliar a todas aquellas personas que estaban perdidas, a todas aquellas personas que estaban perdidas en una situación donde la paga del pecado es muerte, condenadas a muerte, y tú viniste a rescatarlas, Señor Jesús. Yo te agradezco, Padre, doy muchas gracias, Señor. Gracias por dar a tu Hijo, al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Que hoy puedan conocer a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Querida persona, sigue meditando, sigue reflexionando. Es un tiempo apropiado para que tú entregues tu vida a Cristo Jesús, al Cordero de Dios, y ya no quede esto como un relato, como un hecho histórico, sino que realmente hoy puedas tú haber conocido al Cordero de Dios. Que la paz de Dios esté contigo, que Dios te bendiga abundantemente. Temas de la Biblia.